4. Un escape atrevido, Thor. El mundo oscuro, de vuelta en la Tierra, Lan estaba viendo las noticias, mientras Darky intentaba evitar tener una crisis nerviosa mientras usaba su teléfono. Darky. Jane no me devuelve la llamada, Eric no me devuelve la llamada, estúpido Shield no me devuelve la llamada. Coco. ¿Son lo suficientemente importantes como para que Shield se moleste con ellos? Winter. ¿Los dos? No es probable, pero Shield debe saber que está relacionada con Jane, quien sin duda está en la lista de personas importantes de Shield, tanto por su investigación como por ser alguien por quien Thor se preocupa profundamente. Blake. Entonces, tal vez solo aceptan las llamadas de Jane, no de sus pasantes. Ren. Eso sería bastante tonto de su parte, por razones exactamente como esta, donde necesitan comunicarse con Shield, pero Jane no está disponible. Velvet. Quizás la convergencia está causando demasiados incidentes como el que descubrió Jane, por lo que Shield está investigando y está demasiado ocupado para responderlos. Ironuo. ¿Con cuánta gente cuenta la organización? Es muy poco probable. Jan. Sonríe a menos que estén demasiado ocupados jugando a Galaga otra vez. La audiencia se ríe. Ian. ¿Qué es Shield? Darky. Es un secreto. Al teléfono. Hola, Eric, soy Darky otra vez. Thor regresó, se llevó a Jane a Asgard y no estoy seguro de qué se supone que debo hacer. Justo cuando presionó el botón de finalizar la llamada, el presentador de noticias en la televisión cambió a una nueva historia. Reportero. Algo más desapareció esta semana, cuando el astrofísico Dr. Eric Selvig, conocido por su participación en la invasión extraterrestre de Nueva York, corrió desnudo. Como bien relata el reportero, la televisión mostró a Eric corriendo desnudo. Ruby. Se tapa los ojos. Oh, Dios. ¿Por qué tuvimos que ver eso? Sí, no se mostró nada explícito, pero ver a un anciano con tan poca ropa aún así fue muy perturbador. Ante esto, Penny pareció congelarse por un momento. Penny. Borrando de los bancos de memoria. Cinder. Nunca he estado más celoso de un robot en toda mi vida. Weiss. Por si lo has olvidado, Cinder, ella es un androide. Con alma humana, debo añadir. Ian. Darky, ¿realmente necesitas ver esto? ¿Tu amigo Eric, cuál era su apellido? La mujer en cuestión suspiró al ver la pantalla, mirando abatida la imagen de su amiga mientras el presentador continuaba. Reportero. Se desnudó y comenzó a gritarles a los visitantes del sitio histórico. Luego fue puesto bajo custodia policial para una evaluación psiquiátrica. La policía todavía se niega a confirmarlo. Luego, la pantalla se detuvo en un primer plano del astrofísico, con una mirada maníaca en sus ojos, mientras los dos internos estaban sentados en el sofá, encogiéndose ante el destino del hombre y lo que eso significaba para ellos. Crow. Se encoge de hombros. Bueno, están jodidos. Emerald. ¿Por qué les prestamos atención a estos tipos? Quiero decir, ¿no puedes decirme que alguien dijo algo como oye, olvídate del dios del trueno y de la chica con magia oscura malvada en su interior, volvamos a los internos? ¿Podemos volver a las cosas importantes, por favor? Ozpin. Es probable que baje la tensión y alivie el ambiente. Ciertamente es necesario después de la muerte de la madre de Thor y la amenaza de guerra. Neo. Y no te olvides del relleno. Cuanto más larga sea una película, más tiempo te pueden tener en el cine, así que tendrás que comprar más palomitas y refrescos para asegurarte de estar sentado durante la película. Dum Dum me enseñó a detectar una conspiración cuando la veo y esa es definitivamente una de ellas. De regreso en Asgard, Thor esperó en el comedor, con una jarra de cerveza en la mano mientras Heimdall se acercaba. Thor. Tristemente no estás en el consejo de guerra de Odín. Heimdall. Se quita el casco. El Bifrost está cerrado por orden de tu padre. Nadie puede entrar ni salir. Se sienta delante de Thor. Nos enfrentamos a un enemigo que es invisible incluso para mí. ¿De qué sirve un guardián como ese? Ante esto, Pirra sintió simpatía por el guardián. Pirra. Sigues siendo un miembro invaluable de la fuerza defensiva de Asgard. No deberías avergonzarte de algo que está fuera de tu control. Glinda. Esa es una buena lección también para ustedes, los estudiantes. Nora. ¿Se olvidó de que derribó uno de sus gigantescos buques de guerra al chocar contra él? Es increíble. Jaune. Lástima que no pueda oírte decir eso. Thor. Malekith regresará, ¿lo sabes? Mira a Heimdall. Necesito tu ayuda. Heimdall. No puedo anular los deseos de mi rey. Ni siquiera los tuyos. Thor.
Sacude la cabeza, no te lo estoy pidiendo. Los reinos necesitan que su padre de todo sea fuerte e indiscutible, ya sea que lo sea o no. Pero él es Heimdall, cegado por el odio y el dolor. Ironuo. El dolor es una fuerza poderosa y, sin duda, no se deben tomar decisiones precipitadas cuando se está de duelo. Y librar una guerra en la propia puerta de entrada es, sin duda, una decisión precipitada. Coco. Para ser justos, no es como si Malekith le estuviera dando muchas opciones. Atacará independientemente de si Odín está listo o no. Ren. Por eso es importante mantener el éter lejos de Asgard y de la gente inocente para cuando vuelvan a atacar. Invierno. Pero al aire libre será mucho más difícil protegerlo que en una ciudad bien defendida. Después de todo, Malekith tuvo que retirarse antes de que Odín y más guerreros aparecieran de los que podía controlar. Cinder. Pero luego apareció una nave insignia enorme, por lo que está claro que Malekith tiene muchas más fuerzas de donde vinieron esas. Y Asgard fue devastada por esa pequeña fuerza. ¿Qué pasa si trae un ejército entero la próxima vez? O peor aún, más de esas malditas granadas. Se estremece con los demás Ozpin. En definitiva, no hay una respuesta ideal para esta situación, ya que la totalidad de esta situación, es decir, la amenaza de guerra y que Malekith consiga una superarma, no es ideal para empezar. Ambos bandos tienen sus pros y sus contras, pero en última instancia, el camino de Thor implicará menos bajas como Freya. Heimdall. Como lo somos todos. Thor. Severo veo bastante claro. Pero su amigo aún no estaba del todo convencido. Heimdall. Los riesgos son demasiado grandes. Thor. Todo lo que hagamos a partir de aquí es un riesgo. No hay otra opción. El guerrero miró hacia abajo, considerando el argumento del príncipe por un momento, antes de que sus ojos dorados, cansados por la batalla, lo encontraran nuevamente. Heimdall. ¿Qué necesitas de mí? Velvet. Sonríe. Es bueno que Heimdall esté dispuesto a ayudar a sus amigos y a su gente, incluso si eso significa desafiar a su rey. Jian. Oh, descubrirás que tiene una forma única de trabajar para desafiarlo. Crow. Lagunas legales. Hay que amarlas. Ahora se mostró una vista de helicóptero de la mazmorra, 3 figuras encapuchadas abriéndose paso por los pasillos. Thor. Solemne, lo que estoy a punto de pedirte es una traición de primer orden. El éxito nos traerá el exilio y el fracaso significará nuestra muerte. Una de las figuras se giró, revelándose como Lady Sif, antes de que los 3 doblaran una esquina. Neo. Sarcástico. Vaya, eso suena como una situación en la que todos ganan. Glinda. Los asgardianos claramente aman y honran su hogar y están dispuestos a correr el riesgo de tener que abandonarlo para siempre si eso significa protegerlo. Muchos cazadores y cazadoras son iguales. Morirán para proteger sus hogares y a las personas que más aprecian. Blake. Triste aún así, incluso si desafían las órdenes de Odín, si al final tienen éxito, deberían ser perdonados por sus crímenes, porque sus acciones habrán ayudado a salvar Asgard. Emerald. Bueno, está claro que Odín no era el tipo más indulgente del mundo, ya que fue un completo idiota con Loki, aunque debería saber que Loki estaba bajo control mental. Y ahora se ha vuelto loco por la venganza, así que sí. Dudo que esté muy dispuesto a perdonar a cualquiera que se oponga a él. Penny. Creo que es un error permitir que alguien tan inestable continúe gobernando un reino. Weiss. Y creo que tienes toda la razón, Penny. Thor. Malekith sabía que el éter estaba allí. Puede sentir su poder. Luego apareció un elfo oscuro en la pantalla, antes de desvanecerse para mostrar la imagen del barco de Malekith regresando al palacio con refuerzos mientras la ciudad dorada quedaba en llamas. Thor. Si no hacemos nada, vendrá por ello otra vez, pero esta vez arrasará todo Asgard. La pantalla finalmente se detuvo en Thor, ahora sentado con las 3 figuras Sif, Fandral y Ogun, y Heimdall, que estaba detrás del dios del trueno. Thor. Debemos sacar a Jane de ese mundo. Sif. El Bifrost ha sido apagado y el Tesseracto está encerrado en la bóveda. Pero los demás no se desanimaron y el guardián tomó la palabra. Heimdall. Hay otros caminos que salen de Asgard. Caminos que solo conocen unos pocos. Jan. Ah, sí. Así fue como Loki llegó a Jotunheim sin que Heimdall lo supiera. Esto hizo que la mayoría de la audiencia se diera cuenta de lo que implicaba el plan. Crow. Espera, no pudieron. Ozpin. Tenían otras opciones. Y él estaba siendo controlado mentalmente. Jaune.
preocupado, pero aún así, está bastante claro que antes no estaba contento con Thor, pero ahora realmente dudo que esté de humor para jugar. Invierno. Tal vez, pero los elfos oscuros siguen siendo responsables de la muerte de Freya, la única persona por la que Loki todavía se preocupaba, sin duda estoy seguro de que querrá venganza por eso. Coco. Ya veremos. Thor. 1 en realidad. La incertidumbre se reflejó en su rostro mientras sus palabras provocaban miradas incrédulas de sus compatriotas. Ogun. Susurra no, Ruby. Feliz sí. Loki tendrá otra oportunidad. Neo. Hombre, ni siquiera creo que Dum estuviera tan loco como para pedirle ayuda a alguien como Loki. Cinder. Lo haría si estuviera lo suficientemente desesperado. De vuelta en la mazmorra, el príncipe del trueno se acercó a una jaula familiar que albergaba al mismísimo rey verde de la envidia, quien sonrió a su hermano, con las manos detrás de la espalda. Loki. Thor, después de todo este tiempo y ahora vienes a visitarme. Ambos se detuvieron en el frente de la celda a 4 pies, y una barrera mágica dorada entre ellos. Loki se inclina hacia adelante. ¿Por qué? ¿Has venido a regodearte? ¿A burlarte? Jan. Deja que tu trasero desagradecido salga de esa celda. Ahora deja de actuar con tanta superioridad. Y deberías estar más triste por tu madre. Esmeralda. Algo no está bien aquí. Terciopelo. ¿Qué quieres decir? Esmeralda. La celda de Loki parece demasiado limpia. Lo vimos arrojar cosas por los aires después de enterarse de que Freya estaba muerta. No hay forma de que se haya calmado después de ese pequeño arrebato. Pero no hay señales de daños en ninguna parte de su celda. Definitivamente está escondiendo algo. Thor. Loki, basta. No más ilusiones. Y con un suspiro, el hombre que tenía delante desapareció en un destello verde, reemplazado por muebles, libros y fragmentos de vidrio que fueron lanzados al suelo sin control, dejando marcas negras en la pared del fondo donde habían impactado. Y allí estaba sentado un dios tramposo, cansado y desaliñado, con bolsas bajo los ojos, el cabello deshilachado y cayendo en cascada hasta el cuello y un pie ensangrentado por un fragmento cercano que descansaba en un charco de color carmesí. Loki. Ahora me ves, hermano. Nora parecía emocionada ante el estado del embaucador. Nora. Triste adiós, Loki. Blake. Horrorizado, se ha estado cortando. Nadie debería hacer eso, ni siquiera sentirse tan mal como para sentir la necesidad de hacerlo. El fauno gato había visto a varios de su especie hacer cosas similares después de que la gente los maltratara o los acosara. Siempre recordaba que se sentía mal por no poder ayudar a los faunos o evitar que se cortaran. Ruby. Tal vez simplemente rompió el cristal y lo pisó accidentalmente. Ironuo. Me temo que no, señorita Rose. Incluso en un estado de dolor, dudo seriamente que Loki sea tan tonto. Además, junto con ese gran charco de sangre no muy lejos de Loki, con un fragmento de vidrio visible al lado, solo puedo imaginar que se cortó. Sin duda siente que la muerte de Freya fue su culpa. El general había visto a algunos de sus hombres hacer cosas similares después de una misión en la que murió un compañero, pues pensaban que podrían haber hecho más para salvarlo, pero no lo hicieron. De ahí surgió su deseo de eliminar el elemento humano de la batalla. El dios del trueno caminó para encontrarse con él al otro lado de la jaula, sin que sus miradas se apartaran jamás. Loki. ¿Ella sufrió? Pero Thor dejó la pregunta sin respuesta. Thor. No vine aquí para compartir nuestro dolor, en cambio te ofrezco la oportunidad de un sacramento mucho más rico. A pesar de su condición, el embaucador parecía intrigado ante la oferta, con los ojos fijos en su hermano. Loki. Adelante. Pirra. Bueno, ciertamente parece interesado. Es un buen comienzo. Glinda. Él debe saber que lo que Thor necesita de él tiene que ver con los elfos oscuros. Y sin duda quiere venganza. Penny. Sonríe, será excelente verlos pelear juntos nuevamente y no uno contra el otro. Thor. Sé que buscas venganza tanto como yo. Ayúdame a escapar de Asgard y te la concederé. Venganza y después esta celda. Loki miró hacia otro lado, considerando la situación antes de dejar escapar una risa hueca, aunque sonó más como un suspiro. Loki. Debes estar realmente desesperado para venir a mí en busca de ayuda. Al escuchar la respuesta, Thor se giró y comenzó a alejarse antes de que su hermano volviera a hablar. Loki. ¿Qué te hace pensar que puedes confiar en mí? Thor. Se gira hacia Loki, serio no lo sé.
Mi madre sí lo hizo, pero deberías saber que cuando luchamos en el pasado, lo hice con la esperanza de que mi hermano todavía estuviera allí en algún lugar, esa esperanza ya no existe para protegerte. Me traicionas y te mataré. Hubo una ligera pausa antes de que una sonrisa volviera a adornar los labios del ilusionista en duelo. Loki. ¿Cuándo empezamos? Ruby se sintió triste porque ya no había confianza ni amor entre los hermanos. Entonces se acercó a Jan y la abrazó. Ruby. Nunca terminaremos así, ¿verdad, Jan? Jan. Abraza a Ruby con fuerza. No, Ruby. Jamás. Lo prometo. Weiss miró a Winter y le extendió la mano a Schne mayor, quien la tomó entre las suyas. Weiss. Triste si papá pudiera hacer las cosas como quiere, seríamos como ellos. Y estamos prácticamente en lo mismo con Whitley. Winter. Trabajaremos en ello, Weiss. Aún hay posibilidades de que podamos comunicarnos con él. Podemos arreglar nuestra familia y lo haremos juntos. Jaune. De todos modos, fue un gran logro para Loki. ¿Imita a Loki cuando empezamos? Los demás se ríen de vuelta a la mesa, el príncipe todavía estaba planeando la fuga con sus amigos, quienes todavía desconfiaban de las intenciones de Loki. Frandral. Él te traicionará. Thor. Lo intentará. Penny. ¿Por qué Loki lo traicionaría? Necesita la ayuda de Thor si quiere vengarse. Debe saber que no puede hacerlo solo. Crow. Es como dijo, ya no confía en Loki, y sin duda todavía le guarda rencor por haber arruinado sus últimos dos planes. Cinder. Y no lo olvidemos. El otro le prometió a Loki que si fallaba, Thanos lo perseguiría y lo haría sufrir de formas inimaginables. Se estremece y algo me dice que es más que capaz de respaldar esa amenaza. De regreso al presente, los dos hermanos recorrieron los salones del palacio, el más joven de los cuales claramente disfrutó esto más que el mayor. Loki. Esto no es propio de ti, hermano. Es muy clandestino. ¿Estás seguro de que no preferiría salir a puñetazos? Thor. Si sigues hablando, tal vez lo haga. Velvet. Todavía pienso que está demasiado feliz por esto, especialmente después de que su madre acaba de morir. Blake. Después de todo lo que le ha pasado, me sorprende que no esté tan loco como Nora. Nora. Oye. Yo, no, ¿sabes qué? Eso es justo. Loki. Bien. Como quieras. Ni siquiera estoy aquí. Los dos pasaron detrás de una columna en un destello verde. Cuando pasaron, el hermano menor había tomado la forma de un guardia real, con una lanza y un escudo dorados. Loki. Como guardia real, sarcástico. ¿Esto es mejor? Thor. Al menos es mejor compañía. Luego se acercaron a otro pilar. El tramposo pensó un momento antes de volverse hacia su hermano. Loki. Aún así podríamos ser menos visibles. Luego pasaron al segundo en otro destello verde y dorado, esta vez Loki había regresado a su verdadera forma mientras que Thor parecía Lady Sif. Loki. Burlándose. Hermano, te ves deslumbrante. Esto provocó muchas risas entre el público. Jan. Riendo. Bueno, eso es muy raro, pero muy divertido. Neo. Riendo. Ya era hora de que Thor entrara en contacto con su lado femenino. Ren. Por gracioso que parezca, ahora no es el momento para semejante tontería. Especialmente si las ilusiones de Loki requieren energía para mantenerse, en cuyo caso corre el riesgo de agotarse inútilmente. Thor lo miró antes de mirar la forma que le habían dado antes de seguir adelante. Thor. Como Sif no dolerá menos cuando te mate en esta forma. Loki. Muy bien. Tal vez prefieras a uno de tus nuevos compañeros dado que parece que te agradan tanto. Cuando pasaron por el tercer pilar, Thor había vuelto a la normalidad mientras que Loki había tomado la forma de un capitán familiar. Loki. Como Steve Rogers. Oh, esto es mucho mejor. Oh. Cuando el tema del Capitán América empezó a sonar, Loki miró su nueva forma, disfrutándolo mucho. Loki. El traje es un poco exagerado. Es muy ajustado. Pero la confianza, puedo sentir que surge la rectitud. Luego cerró el puño y su voz estaba cargada de sarcasmo mientras se giraba y comenzaba a caminar hacia atrás para enfrentar a su hermano. Loki. Como Steve Rogers. Oye, ¿quieres tener una discusión apasionante sobre la verdad? ¿El honor? ¿El patriotismo? Dios bendiga a Estados Unidos. Ahora todo el público estaba rugiendo o luchando por contener la risa. Ruby. Dando vueltas por el suelo, riéndose. Gracias, Loki. Necesitábamos esto desesperadamente. Crow. Se ríe. Este tipo se roba todo el espectáculo cada vez que está en pantalla, ¿no es así? Jaune.
Resuella, no puedo respirar. Me río demasiado. Winter. ¿En serio? ¿No puede tomarse nada en serio? Y adoptar la forma de alguien que obviamente no pertenece a Asgard es buscarse problemas. Alguien podría aparecer en cualquier momento y verlo. Antes de que pudiera terminar esa declaración, Thor le tapó la boca y lo empujó hacia la siguiente columna. La ilusión se dispersó mientras el embaucador gruñía, molesto. Loki. Le quita la mano a Thor de la boca que... Los hermanos se giraron y vieron a un par de guardias que se retiraban por la esquina. Al comprender la intención de sus hermanos, Loki volvió a mirar a su mayor. Loki. Al menos podrías proporcionarme un arma. Mis dagas, algo. Cuando los guardias se fueron, Thor miró a su hermano con cautela antes de buscar lentamente algo dentro de su capa, algo que se movía con el sonido del metal rozando contra el metal. El dios verde sonrió ante la acción. Loki. Por fin. Extiende las manos hacia adelante, un poco de sentido común. Entonces se detuvo cuando sintió lo que estaba haciendo el dios del trueno y miró hacia abajo. Pero era demasiado tarde. Su sonrisa se desvaneció cuando levantó las manos, ahora encerradas en un impresionante par de esposas que se ajustaban mecánicamente. Su expresión cambió y preguntó en silencio. ¿En serio? A su hermano, quien sonrió con picardía. Thor. Se ríe y yo que pensaba que te gustaban los trucos. Se aleja. Esto provocó otra ola de risas entre el público. Esmeralda. Se ríe. Oh, Dios mío. Eso es demasiado bueno. Blake. Riendo, el karma en su máxima expresión. Coco. Risas y esa respuesta fue muy buena. Pensé que te gustaban los trucos. Velvet. Fue muy cruel, pero Loki se lo merecía. Risas de vuelta a la mesa. Frandral. ¿Y entonces qué? Tu adorable mortal está siendo custodiada por una legión de Einerjar que te verán venir a kilómetros de distancia. Thor. No seré yo quien venga por ella. Luego lanzó una mirada de reojo a la guerrera que estaba frente a él. Weiss. ¿Quién entonces? Penny. Seguramente no puede ser Loki. Si estuviera libre, los guardias estarían en alerta máxima. Además, dudo mucho que Thor le confíe a Loki a la mujer que ama, además de un arma de destrucción masiva. De repente, a Jan se le ocurrió una idea. Jan. Espera, ¿por qué no pudieron ver si Loki podía sacar el éter de Jane? Ironua. Probablemente por las mismas razones que acaba de mencionar Penny. Además, independientemente de lo poderoso que sea Loki como mago, supongo que Odín sabe todo lo que hace Loki y ni siquiera él podría eliminarlo, por lo que es poco probable que Loki pudiera hacerlo. De vuelta en el castillo, dos guardias estaban abriendo la puerta de la habitación de Jane, uno de ellos portando una pequeña bandeja con una cúpula plateada. Se enfrentó al científico que estaba sentado en el sofá del otro lado de la habitación. Jane. Sin mirar, no tengo hambre. De repente, un sonido metálico resonó detrás del guardia mientras su camarada caía al suelo y se giraba justo a tiempo para ver a su agresor. Mensajero. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, la guerrera le dio un revés y su cuerpo cayó al suelo. Neo. Muy bien, Sif. Pirra. Rápida y eficiente. Y es bueno ver que no deja que sus celos la detengan. Glinda. Ella se preocupa por Thor lo suficiente como para poner su felicidad primero. Honestamente, eso la hace más cariñosa y desinteresada hacia los sentimientos de Thor que Jane, pero me estoy desviando. Sif. Bueno. Vamos. No pasó mucho tiempo hasta que las dos mujeres se abrieron paso rápidamente por los pasillos, donde pronto encontraron Jane. Solo necesitó una mirada para reconocer quién estaba con su amor. Jane. Eres Loki. Soy Loki. Quizá hayas oído hablar de mí. Jane le da una bofetada justo cuando había terminado, ella le dio un golpe rápido y fuerte en la cara. Jane. Eso fue para Nueva York. La reacción sorprendió al hermano menor, pero suspiró y esbozó una amplia sonrisa. Loli. A Thor me gusta. Nora. No te hagas ilusiones, Loki. Está comprometida. Cinder. Aunque, de nuevo, Jane no vivirá tanto como ellos dos, por lo que una relación romántica a largo plazo solo terminará en desesperación. Ruby. Cinder, ¿qué tienes contra las historias de amor? Cinder. Son casi pura fantasía y nada realistas, tal como lo señalé aquí. Blake. Abraza su dibujo de Thor y Jane haciendo, ¿sabes qué? Ni siquiera lo voy a decir, asesino de sueños. Hace pucheros de vuelta a la mesa. Sif. ¿Y qué pasa con el Padre Todopoderoso? Heimdall. Es mi deber jurado notificarle los crímenes contra el trono. Weiss. Entonces,
¿Cómo va a ayudarlos sin romper su juramento? Invierno. Supongo que tendremos que observar y descubrirlo. Mientras Thor, Loki y Jane escapaban, Odín entró en el Bifrost seguido de cerca por varios guardias reales. Odín. Me has llamado aquí por un asunto urgente. ¿De qué se trata? Heimdall se encontraba en el centro del Bifrost, con los hombros caídos. Heimdall. Traición, mi señor. Odín. ¿De quién? El guerrero de ojos dorados se detuvo por un momento antes de responder, tomando la espada Bifrost. Heimdall. Mía. Ironuo. Ya veo. Entonces, al llamar la atención sobre su propia traición, está desviando la atención de Thor y los demás. Ruby. Ah, ¿sí? Hay lagunas legales, nena. Weiss. Suspira, eso debe ser lo que piensa nuestro padre cada vez que engaña a alguien en un contrato que han hecho. Y al instante siguiente el guardián sacó la espada. Los guardias reales prepararon sus armas para la defensa, pero Heimdall simplemente sostuvo la espada en señal de ofrenda al rey. Guardia. Mi rey. 2 guardias más entraron al Bifrost detrás del alfater, uno sin casco. Guardia. El mortal ha sido capturado. Odín miró de un lado a otro entre los guardias y Heimdall, con la comprensión brillando en sus ojos. Odín. Detén a Thor, por cualquier medio necesario. Y con esto los 2 guardias se fueron. Penny. Si bien solo les dio un corto periodo de tiempo, diría que Odín no es la mayor amenaza para su plan si realmente es mucho más fuerte que Thor y Gungnir es tan poderoso como Gian afirma que es, por lo que traerlo hasta aquí y lejos de Thor y los demás fue increíblemente inteligente. Esmeralda. Estaba a punto de decir que esto parecía inútil, ya que Odín acaba de enterarse y está llamando a los guardias, pero cuando lo pones así, tiene mucho más sentido. De vuelta en el castillo, un pequeño grupo de guardias se acercaba por el pasillo a los 4 héroes. Thor dio un paso adelante preparándose para una pelea, pero Lady Sif levantó una mano. Sif. Los detendré. Llévensela. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que el príncipe cediera con un pequeño asentimiento. Thor. Gracias. Y con eso, él y Jane se dirigieron en la dirección opuesta. Loki se movió para seguirlo, pero antes de que pudiera dar un paso, encontró una espada de doble filo familiar presionada contra su garganta. Sif. Traiciónalo y te mataré. Pero Loki simplemente se rió de la acción. Loki. También es bueno verte, Sif. De mala gana, levantó su espada, permitiendo que el embaucador se agachara y siguiera a los demás, todo mientras los guardias preparaban sus armas detrás de ella, ambos lados preparándose para una pelea. Cinder. No le teme a algunos de los guerreros más poderosos de Asgard que lo amenazan repetidamente. Estoy empezando a preguntarme si se ha vuelto loco. Ozpin. Bueno, no sabemos cuánto tiempo estuvo bajo el control de Thanos ni qué le hicieron durante ese tiempo. Podría haber tenido algún efecto en su mente. De vuelta a la mesa. Volstagg. Suponiendo que puedas conseguir la ayuda de Loki y liberar a este mortal, ¿de qué serviría? Todos estaríamos muertos en el momento en que pongamos un pie fuera del palacio. Thor contempló este asunto, con los brazos apoyados sobre la mesa frente a él antes de hablar. Thor. Por eso, amigo mío, no nos iremos a pie. Coco. Quiero decir, Thor puede volar, así que... Velvet. Demasiado arriesgado. Incluso con muchas defensas de Asgard caídas, tienen naves y cañones que podrían derribar a Thor por sí solo, y mucho menos mientras atacan a Jane y Loki. Ahora a salvo de los guardias, el trío se dirigió al encuentro de Volstagg, quien ahora estaba parado frente a la nave elfa oscura estrellada. Volstagg. Te daré todo el tiempo que pueda. Thor. Gracias, amigo mío. El príncipe le estrechó la mano agradecido antes de conducir a Jane hacia el barco, seguido de cerca por Loki. Pero una vez más, antes de que el tramposo pudiera seguir a su hermano, fue detenido, esta vez por una mano firme de la pelirroja. Volstagg. Si tan solo pensaras en traicionarlo. Loki. Sarcástico, ¿me matarás? Mira a Thor y Volstagg evidentemente, habrá fila. Esto provocó otra risa entre la tripulación. Cinder. Sonríe, Loki es increíble en este momento. Está por encima de todo esto, sus insultos ni siquiera importan. Ruby. ¿Crees que ya tiene un plan para escapar de ellos? Ironuo. No lo dudaría. Crow. Oh, míralo de esta manera. Él sabe que le falló a Thanos y lo que el otro prometió que le sucedería si fallaba. Está muerto de una forma u otra, así que se pregunta cuándo se acabará su tiempo prestado. Esmeralda. Molesta, vaya, gracias Crow. Ya casi estaba empezando a superar la parte deprimente.
Y tal como antes, el guerrero cedió ante el embaucador, dejándole pasar mientras se preparaba para la batalla, haciendo girar su hacha. Finalmente, el trío se dirigió a la nave caída, y Thor se acercó a lo que parecía ser un gran panel de control en la parte delantera de la cabina. Observó los controles con preocupación antes de pulsar algunos botones. La máquina emitió un suave zumbido, pero no pasó nada. Loki. Pensé que habías dicho que sabías cómo volar esta cosa. Thor. Dije lo difícil que podría ser. Luego se giró hacia el lado opuesto del panel de control y presionó más botones. Estudiantes. Están bromeando. Invierno. Los pilotos tienen que pasar por años de entrenamiento exhaustivo antes de que se les permita pilotear aviones no tripulados. Pirra. Y esta es una tecnología antigua olvidada, probablemente desconocida para cualquier piloto vivo que no sea un elfo oscuro, lo que probablemente la hace mucho más compleja que un Bullard. Jan. Bueno, menos mal que están diseñados para chocar contra cosas, porque creo que Thor está a punto de convertir esa cosa en un autochocador. Nora. De ninguna manera. Tú puedes, papá. Creo en ti. Mientras tanto, más tropas de guardia corrían por el castillo, acercándose cada vez más a su posición, hasta que algunos de ellos doblaron en una esquina y vieron Guardia 1. Están en el barco. Guardia 2. Llega al barco. Las tropas cargaron hacia adelante, pero el guerrero estaba preparado para recibirlas. Levantó su hacha y bloqueó un ataque aéreo antes de golpear al primer guardia con el mango. El guardia se desplomó cuando empujó la parte plana de su espada contra otros dos. Mientras tanto, Loki y Thor seguían luchando con los controles. Loki. Sea lo que sea que estés haciendo, hermano, te sugiero que lo hagas más rápido. Thor. Cállate, Loki. Coco. Bueno, al menos siguen discutiendo como hermanos. Neo. ¿Tienes hermanos? Coco. 3 hermanos. 1 mayor y 2 menores. Es más fácil contar las veces que no han discutido. Volstagg lanzó un duro golpe de derecha a otro guardia, varios de ellos ya estaban caídos a sus pies, pero más continuaron acercándose y comenzaron a rodearlo. Loki. Debes haberte perdido algo. Thor. No, no lo hice. Estoy presionando todos los botones de esta cosa. Loki. No, no lo golpees, solo presiónalo suavemente. Esto solo pareció poner de los nervios a sus hermanos. Thor. Lo estoy presionando suavemente, no funciona. Con un último golpe, las naves cobraron vida y una esfera holográfica azul se proyectó a su alrededor. Thor rió triunfante. Weiss. Oh, por favor. Tuviste suerte. No es algo digno de risa, idiota. Blake. Especialmente si rompió otros controles con la fuerza con la que los golpeaba. Jaune. Sí. Thor es mucho más fuerte que los asgardianos normales, quienes demostraron ser mucho más fuertes que los Dark Elves, así que dudo que Thor necesite mucho para romper los controles. Mientras tanto, Volstagg había logrado hacer retroceder a algunos guardias y les había asestado 2 fuertes golpes, pero cuando ambos fallaron, las tropas se abalanzaron sobre él y atraparon al guerrero entre una multitud llena de musgo, que se rió de sus débiles intentos al principio, hasta que se encontró comenzando a caer al suelo. Pero los guardias llegaron demasiado tarde. Con una mano a cada lado de los controles, Thor finalmente pudo poner en movimiento el mecanismo y los propulsores rojos de la nave cobraron vida. Con Volstagg inmovilizado, muchos de ellos se giraron para ver qué había sucedido, pero una enorme ráfaga de viento del motor los hizo retroceder cuando la nave comenzó a elevarse y se estabilizó con el guerrero, ahora libre, riéndose. Ren. ¿Por qué se ríe? Todavía está metido en muchos problemas. Pirra. Está satisfecho con el hecho de haber logrado su objetivo. Ya sabemos que estaban dispuestos a arriesgarse a ser ejecutados o desterrados. Son guerreros orgullosos. Ren. Y están dispuestos a morir si eso significa proteger su hogar y a su gente. Jian. Es algo para admirar, pero no emular. Mira fijamente a Pirra, ¿verdad, Pirra? El espartano se quedó atónito ante esto. Pirra. Ese sí, señor. Y gracias a eso, el dios del trueno pudo comenzar a girar la nave, pero no antes de que sus alas en forma de espada se estrellaran contra uno de los pilares de piedra, luego otro, y 3 más después de ese. Loki. Resopla, creo que te perdiste una columna. Thor. Cállate. Otra ronda de risas del público. Esmeralda. Loki es oficialmente el maestro del descaro. Glinda. Es bastante divertido como de alguna manera logra romper repetidamente la tensión de una escena increíblemente seria o terrible. Nora.
Por eso el tío Loki es el mejor. Bueno, después de papá, obviamente. Finalmente, el barco avanzó, atravesó una pared y salió del palacio. Con Thor a los mandos, la nave giraba y giraba a través de los edificios cercanos, todo ello mientras el hermano menor observaba molesto. Loki. Mira, ¿por qué no me dejas tomar el mando? Claramente soy el mejor piloto. Thor. Sonríe, ¿es así? Bueno, de los dos, ¿cuál puede volar? Jan. Se ríe. ¡Qué quemadura más bonita! Crow. Finalmente tiene la oportunidad de devolver el Hap. Al menos su paciencia fue recompensada. Ruby. Aún deseo que se lleven bien de una vez. Ozpin. Con todo lo que pasó entre ellos, señora Rose, ¿puede culparlos? Mientras la nave pasaba sobre un pabellón lleno de gente, un gran cañón de artillería comenzó a disparar contra el grupo, obligando a Thor a volar más cerca del suelo, justo encima de un pequeño río, mientras su hermano soltaba una risa divertida como la de un niño en una montaña rusa. Pero el descenso repentino no pareció ayudar a Jane, que se desplomó segundos después. Loki. Sarcástico, oh querido, ¿está muerta? Thor. Preocupado, Jane. Jane. Débil, estoy bien. Jaune. Preocupado, ¿qué le pasa? Ren. Sin ningún médico adecuado allí, es imposible saberlo. Blake. Podría estar luchando con los cambios en la presión del aire o las altas velocidades a las que van, podría ser el éter, podría ser cualquier cosa, realmente. Mientras esto ocurría, la nave pasó junto a más cañones de artillería asgardianos, obligando al piloto a ascender una vez más, la gran espada girando cada vez más, hasta que terminó atravesando una pequeña torre en el borde de la ciudad. Al darse cuenta de lo que había sucedido, Thor se volvió hacia su hermano, quien tenía una mirada de no puedo creer que realmente haya hecho eso. Thor. Ni una palabra. Muchos en la audiencia se rieron, pero no dijeron nada. Ahora, volando sobre un puerto fluvial más grande, aparecieron 3 naves asgardianas, justo detrás del trío. Loki. Ahora nos están siguiendo. Menos de 2 segundos después, se produjeron varias explosiones a su alrededor mientras las naves asgardianas comenzaron a disparar, fallando por poco al trío. Loki. Ahora nos están disparando. Thor. Molesto, sí, gracias por el comentario, Loki, no distrae en absoluto. Más risas de la multitud. Weiss. A Ruby, ahora sabes cómo me siento cuando vienes al dormitorio y me pides que juegue contigo o te entretenga cuando estoy estudiando o entrenando o peleando con Grimm en la clase del profesor Port. Ruby. Estaba intentando darte un buen consejo. Y tú siempre me gritas que no te diga qué hacer. Hace puchero su Inter. Weiss, ¿te diste cuenta de que ella es la líder de tu equipo, no? Decirte qué hacer es literalmente su trabajo. Weiss se encoge de arrepentimiento en un intento por perder a sus perseguidores, el trío se dirigió a un gran túnel que atravesaba una montaña, pero no antes de que la espada de la nave atravesara directamente el cuello de una gran estatua en la entrada. Loki miró hacia atrás antes de burlarse de su hermano. Loki. Bien hecho. Acabas de decapitar a tu abuelo. Más risas. Neo. Se sostiene el estómago, resoplando, haz que se detenga. No puedo respirar. Esmeralda. Riendo, ¿cómo se le ocurre esto tan rápido? Blake. Sonríe, si Loki fuera real, tal vez podría enseñarle a Jan a ser gracioso. Jan. Oye. Finalmente fuera de la ciudad principal, Thor voló sobre una pequeña cascada, girando 2 veces para evitar el incendio de la torreta, y se enderezó para volar debajo de un puente para cubrirse. Loki. Sabes que esto es maravilloso. Es una idea tremenda. Robemos la nave más grande y obvia del universo y escapemos en ella. Volando por la ciudad, chocando contra todo lo que esté a la vista para que todos puedan vernos. Es brillante, Thor. Es realmente brillante. En el último momento, Thor se giró hacia su hermano y lo empujó directamente hacia la puerta abierta, sus gritos se escucharon mientras caía hacia el agua. Público. ¿Qué? Nora. Tío Loki. Pirta. ¿Por qué haría eso? Pensé que necesitaba a Loki para llegar al reino de los elfos oscuros. Glinda. Quizás sea parte del plan. Quizás los rescatarán del agua después de que se creyera que habían muerto en el barco. Invierno. Caer al agua desde esa altura y a esa velocidad. No creo que ni siquiera ellos pudieran sobrevivir a eso. Cuando el tramposo se fue, recogió a Jane, al estilo nupcial, y saltó tras él, aterrizando en una nave asgardiana más pequeña, similar a las que los perseguían. Frandral, que los había estado esperando, sonrió divertido al trío.
Frandral. Veo que tu tiempo en la mazmorra no te ha hecho menos agradecido, Loki. El tramposo miró hacia arriba y vio que el barco élfico se alejaba y las fuerzas asgardianas aún lo seguían. Miró a Thor, que estaba bajando con cuidado a Jane en el bote. Loki. Me mentiste, estoy impresionado. Jaune. Sorprendido vaya. Nunca pensamos que veríamos a Thor hacer un truco tan astuto como ese. Coco. Loki ya está siendo una mala influencia para él. Cinder. Y tal vez su madre tenía un lado travieso, Loki parece haber obtenido su magia de ella, así que tal vez él también la obtuvo de ella. Thor. Me alegro de que estés satisfecho, ahora haz lo que prometiste y llévanos a tu camino secreto. Una sonrisa maliciosa se dibujó en Loki mientras regresaba y tomaba el timón, guiando el barco lejos del puente y hacia una pequeña cadena montañosa. Pero todavía había un barco disparándoles. Cuando el dios verde ganó algo de altitud, poniéndolos por encima de sus perseguidores, Thor miró a su camarada. Thor. Fandral. Fandral. Correcto. Luego agarró una pequeña cuerda y se acercó al costado del bote. Con un pequeño suspiro, Fandral miró a Thor una vez más y declaró. Fandral. Por Asgard. Y así, saltó del barco, balanceándose para dirigirse hacia el barco de guardia debajo de ellos, con 3 guerreros esperando. Fandral. Nada personal, muchachos. Luego golpeó al primero en la nuca antes de que pudiera moverse. Con un giro rápido, pateó al segundo y bloqueó un golpe de espada del tercero antes de dejarlo inconsciente. Con los guardias a su alrededor, hizo un pequeño saludo a Thor, quien reconoció su éxito antes de que el trío volara más hacia las montañas. Crow. Se ríe, me gusta ese tipo. Ironuoa. Pone los ojos en blanco por supuesto. Es tan arrogante y fanfarrón como tú. Ruby. Abraza a Crow, pero por eso es el más genial. De hecho, literalmente, mientras Loki maniobraba para volar directamente hacia uno de ellos, una pequeña cueva parecía ser el único camino a través del cual pasar. Thor. Loki. Loki. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Thor. ¿Estás loco? Loki. Posiblemente. Velvet. Al menos es honesto al respecto. Neo. De hecho, escuché en alguna parte que si crees que estás loco, probablemente significa que no lo estás. Emerald. No, es un concepto erróneo. La mayoría de las personas que están locas o padecen enfermedades mentales son muy conscientes de ello. Ozpin. Así es. Muy impresionante, señora Sustray. Esmeralda. Se sonroja, puede que me haya vuelto un poco loca cuando desbloqueé mi apariencia por primera vez. Me costó mucho decidir qué era real o falso o si podía controlarlo. Sin mucho más que hacer en ese momento, el hermano mayor se colocó sobre la inconsciente Jane, tratando de protegerla de cualquier manera que pudiera. El barco se acercaba cada vez más a la cueva mientras Loki se concentraba intensamente en él. Y con un sonido de metal raspando contra la roca, el barco voló directamente hacia la cueva, apenas lo suficientemente ancho para compensar el bote, con chispas y luces volando. Y, sin embargo, las chispas no eran las únicas luces que había allí. En esa misma cueva se veía el familiar destello azul y violeta de un gran puente rosado, que brillaba cada vez más hasta que el barco desapareció por completo de la vista. Y en el mundo natal de los elfos, un destello similar apareció por una fracción de segundo antes de que la nave del trío rebotara en el suelo y continuara adelante. Loki. Melancólico Tada. Todos estaban nerviosos cuando el barco se acercó al acantilado e incluso dentro de la grieta, se preocuparon aún más cuando los costados rozaron el acantilado, pero luego una abrumadora sensación de alivio los inundó cuando vieron el mundo natal de los elfos. Y luego estallaron más risas con el último pequeño tada de Loki. Jaune. Riendo fue tan rápido, pero tan bueno. Crow. Se ríe, maldito sábelo todo. Jan. Sonríe, estoy bastante seguro de que se necesita uno para reconocer a otro, tío Crow. Cinder. Sonríe, bueno, como alguien dijo una vez. Otro aterrizaje feliz. Nora. Se ríe, suena como algo que diría Pira. A Pira no te ofendas, Pira. Pira. No me sorprende. Me sorprende más que seas fan de Asteroid Battles, Cinder. Cinder. Tuvieron algunos buenos momentos. Gian. Entonces, ¿qué piensas? Ruby. Eso fue increíble. Fue casi como una película de atraco por la forma en que planearon la fuga y los escapes. Nora. Y el tío Loki era tan divertido. Jan. Risas sí, Cinder ya lo dijo, pero era como si ya estuviera harto de todo. Neo. Espero que no tenga que quedarse esposado todo el tiempo.
quiero verlo patear traseros. Invierno. Thor probablemente hará la mayor parte de la pelea, pero Loki definitivamente todavía puede defenderse. Blake. Es una lástima que no tengan algún tipo de lanza o cetro para él. Glinda. No estoy segura de eso, señora. Belladonna. Si bien Loki ciertamente demostró ser capaz con Gungnir y su cetro, las armas de Asta no parecían ser su fuerte. Sabemos que originalmente tenía cuchillos cuando luchó contra los Jotuns con Thor y los demás, además, pidió específicamente sus dagas cuando creyó que tendría que luchar contra los soldados asgardianos. Es probable que sean el arma con la que se siente más cómodo. Esmeralda. De cualquier manera, quiero verlos patear el trasero de Malekith. Estudiantes. ¿Sí? Ironuo. Tengo curiosidad por saber cómo manejarán a los Cursed. Gian. Entonces no esperemos más para descubrirlo.